Hoy vamos a hablar de Venus. Venus, el planeta gemelo de la Tierra. Venus, el sexto mundo por tamaño de todo el sistema solar. El segundo en orden de aparición por cercanía al Sol. Primero está Mercurio, luego Venus y luego la Tierra, que es el tercero. Nuestro gemelo. Venus es un planeta que por muchas razones se parece extraordinariamente a la Tierra. Tiene la misma composición, es un planeta rocoso, es un planeta que tiene más o menos el mismo tamaño, también tiene algunas diferencias, sobre todo en cuanto a la atmósfera y en cuanto al clima en la actualidad. Pero ahora hablaremos de eso. La duda es si en Venus hubo vida, o incluso, fijaros bien, hablamos mucho de Marte, incluso si la sigue habiendo. Y traigo este tema esta semana precisamente porque hay una serie de estudios que se han hecho durante el último año que parecen apuntar que es posible que todavía Venus tenga vida. Como os digo, estamos muy acostumbrados a hablar de Marte. Marte es muchísimo más claro. Y Venus se ha quedado un poco atrás. ¿Por qué? Pues porque si hubiera un sitio, que no hay ningún sitio en el sistema solar, o muy pocos, que encajen con la definición de infierno más que el planeta Venus. Ya os digo que se parece mucho a la Tierra, pero claro, Venus tiene, ahora mismo la temperatura que hay en Venus, la temperatura media, ronda los 450 grados centígrados. Eso es suficiente para fundir el plomo. Además, está recubierto por una densa y espesísima atmósfera que está hecha de gases de efecto invernadero entera. Está hecha de dióxido de carbono, de nitrógeno y de ácido sulfúrico. Imaginaros una atmósfera de ácido sulfúrico. La presión atmosférica en Venus es 90 veces más que la que hay en la Tierra. Es decir, es la equivalente a que habría aquí en la Tierra a 1000 metros de profundidad bajo el mar. La misma presión es en la superficie de Venus. Con lo cual, cualquier atisbo de vida similar a la que conocemos es absolutamente imposible. Pero resulta que no siempre fue así. No siempre fue así, porque en el pasado, al principio, cuando el sistema solar era joven, sabéis que el Sol se formó hace unos 5.000 millones de años, y poco tiempo después empezaron a formarse los planetas, la Tierra hace unos 4.600 millones de años, más o menos igual que Venus, ¿no? Bueno, pues el mundo en el que había cielos azules, probablemente aire, agua en abundancia, pues no era la Tierra, era Venus, era precisamente Venus. Y esas condiciones favorables, esas condiciones de habitabilidad, esas condiciones de planeta azul, pues Venus las tuvo durante un larguísimo periodo de tiempo. Los científicos creen, hace menos de 2 meses, salió un estudio que decía que esas condiciones tan favorables para la vida se dieron en Venus durante 3.000 millones de años. ¿Y qué le pasaba mientras a la Tierra? La Tierra no era habitable en esos momentos, o apenas empezaba a ser habitable. ¿Y qué fue lo que pasó para que Venus pasara de eso, que es prácticamente como estamos nosotros ahora? ¿Qué fue lo que ocurrió para que se convirtiera en ese lugar absolutamente infernal? Bueno, pues entre otras cosas, le podemos echar la culpa, por así decirlo, al Sol. Cuando el Sol se formó, en aquellos momentos, al principio de la historia del sistema solar, su brillo y la energía, el calor que desprendía eran mucho menores que los que desprende ahora. Se ha calculado que eran apenas el 70% del calor que desprende actualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo que recibía la cantidad justa de calor y de energía era Venus, que está más cerca del Sol que la Tierra, como os he dicho al principio. De hecho, la temperatura de equilibrio en la Tierra en aquel momento era de menos 41 grados centígrados, es decir, era un lugar muy frío, porque la energía solar bañaba a Venus y se quedaba muy fría en la Tierra, que es exactamente lo que sucede ahora con Marte, que es el siguiente planeta. La energía del Sol ahora llega en la cantidad justa a la Tierra, pero en Marte es un lugar muy frío. Bueno, pues hace 3.000, 4.000 millones de años Venus era el planeta favorecido
y la Tierra era lo que hoy es Marte, para que nos entendamos, ¿no? Durante la historia del Sol, poco a poco, el Sol se fue calentando y emitiendo más energía, y el planeta Venus empezó a recibir más cantidad de energía. Y resulta que hay dos cosas que la Tierra tiene, pero que Venus no tiene, que es un campo magnético, que sabéis que desvía los rayos solares, y desvía los rayos cósmicos, nos protege, es un escudo protector, Venus no tiene, y una capa de ozono, que absorbe en la Tierra la radiación ultravioleta del Sol, si no nos quemaríamos, pues Venus tampoco tiene, con lo cual el bombardeo creciente de los rayos solares y de los rayos ultravioleta solares, pues fueron calentando y calentando cada vez más la atmósfera y el planeta. Si allí hubo alguna vez vida, que los científicos creen que es muy probable, porque fijaros, 3.000 millones de años de condiciones favorables, con mares y océanos y ríos en la superficie, es muy fácil que allí se hubiera producido la vida, y además, teniendo todo ese tiempo a su disposición, no solamente vida de microorganismos, sino que incluso podría haber evolucionado a otras formas de vida más complejas. Tiempo hubo de condiciones favorables. Pues bien, esas formas de vida que es posible que hubieran, poco a poco se tuvieron que ir adaptando a unas condiciones cada vez peores, cada vez más calientes, con unos gases de efecto invernadero cada vez más presentes, cada vez más pesados, y llegó un momento en que ya la vida no pudo soportar más, porque las condiciones siguieron avanzando y haciéndose cada vez peores hasta llegar a lo que tenemos hoy. Sin embargo, hay muchos científicos que piensan que en algún lugar, no de la superficie, que es absolutamente inhabitable, sino de la atmósfera de Venus, es posible que aquel antiguo esplendor haya dejado algún resquicio, es posible que aún quede algún resto de algún microorganismo que se haya conseguido adaptar a vivir en determinadas capas de la atmósfera. ¿Esto es posible? Perfectamente posible. Aquí en la Tierra sucede. Y resulta que en las últimas décadas se han ido encontrando una serie de compuestos químicos y de elementos en la atmósfera de Venus que sugieren la posibilidad de que esto haya sido así, es decir, de que existan algunos microbios venusianos o venusinos, como queráis decirlo. Es una capa muy concreta, está entre 40 y 60 kilómetros de altitud, ¿vale? En esa franja de 20 kilómetros de grosor, resulta que es lo que más se parece a la atmósfera terrestre de todo el sistema solar, Allí la temperatura no son extremas, van desde los 0 a los 45-50 grados. Está claro que ahí no podrían vivir personas, ¿no? Porque los seres humanos, primero no podemos vivir en medio del aire, ¿no? Pero sí podrían ser condiciones adecuadas para que otro tipo de organismos vivan allí. Las posibilidades de vida en Venus, la verdad es que llevan mucho tiempo discutiéndose, más de lo que os imagináis. Uno de los primeros que apuntó que Venus podía albergar vida fue un químico que fue premio Nobel, sueco, Svante Arrhenius. Fue premio Nobel, me parece que en 1908. Bueno, pues en 1918 este señor dijo que Venus era equivalente a la Tierra primitiva cuando estaba poblada absolutamente de vegetación parecida al Carbonífero, que es una antigua etapa de la edad en la Tierra, ¿no? Y que en Venus se daban esas condiciones. Tuvieron que pasar muchos años, de ahí salió el término de venusino, que muchas novelas y más tarde películas de ciencia ficción adoptaron ese término de venusino, ¿no? Para referirse a la vida que había en Venus. Lo que pasa que con el paso de las décadas, hasta los años 50, más o menos 50-60, en los 60 empezaron a llegar sondas allí, los rusos fueron los primeros con las Venera, ¿no? Hasta los años 50 o 60, os digo, no se empezó a ver que con los medios tecnológicos que ya empezaba a ver, que no podría haber vida superficial, que Venus era un sitio muy, muy, muy inhóspito para la vida, que era un sitio muy caliente, realmente muy caliente, como os he contado, que allí era muy complicado que la vida, como la conocemos, existiera realmente, ¿no? Fijaros que incluso Carl Sagan, el maestro, el mítico Carl Sagan,
escribió un artículo en Nature en el año 1968, me parece, en el que estudiaba las posibilidades de vida en Venus. Él hablaba de unas criaturas atmosféricas, ya pensaba, ya sabía o ya imaginaba que el lugar favorable para la vida en Venus estaba en la atmósfera, no en la superficie. Y hablaba de unas criaturas atmosféricas. Y años antes, en el 1961, también escribió otro artículo científico, ahora no recuerdo en qué revista lo publicó, pero hablaba de la posibilidad de terraformar Venus. ¿Qué significa terraformar? Significa convertirlo de nuevo, devolverle esas capacidades y esa habitabilidad que Venus a lo largo del tiempo había perdido, ¿no? ¿Cómo se iba a hacer eso? Bueno, si buscáis en internet terraformación de Venus, veréis los planes, por lo menos teóricos, que había, ¿no? Pues lo primero que había que hacer era evitar que recibiera un montón de radiación solar como sigue recibiendo. Y todos esos gases de efecto invernadero, sabéis que los gases de efecto invernadero absorben muchísimo eso y cada vez se van incrementando más. Bueno, pues hablaba de poner una serie de pantallas, o bien en el espacio, o bien en la atmósfera, incluso en la superficie, ¿no? Para intentar enfriar el planeta. Y luego, poco a poco, irle devolviendo las condiciones habitables, en fin, una utopía, porque eso sería un proyecto costosísimo. Pero Carl Sagan, en 1961 propuso eso, ¿no? Sin embargo, hubo que esperar. Fijaros, Venus se convirtió en un planeta interesantísimo en aquella época. ¿Sabéis cuántas misiones hemos enviado a Venus? 45 hasta ahora, 45 misiones, desde los años 60, que estaban las Venera, las Pioneer americanas, 60, 70, 80, las Venera fueron 14 o 15 misiones diferentes a Venus. Ahí los rusos, las Venera eran rusas, los rusos se obsesionaron con Venus, siguen estándolo en la actualidad y saben, mucho de lo que sabemos del planeta lo sabemos por los rusos, ¿no? Y también por sondas americanas como la Pioneer, ¿no? O incluso hubo una sonda europea que se llamaba la Venus Express, pero esa es muy posterior, esa me parece que es del año 2005-2006. Japón ha enviado 3 sondas a Venus en 2010, me parece, y ahora mismo hay planeadas, algunas sin fecha, hay otras 7 misiones más a Venus para la próxima década, ¿no? Probablemente para la próxima década, en 2024 sale una misión de la NASA. Bueno, es un sitio interesante, ¿no? Muy interesante. Sin embargo, de los primeros artículos científicos ya con datos de observatorios y con datos precisos de composición de la atmósfera, de elementos, de gases atmosféricos de Venus, llegó en el año 2002. Y en 2002 se empezó a estudiar seriamente la posibilidad de que Venus, en esa capa atmosférica privilegiada que os he contado hace un momento, pudiera tener vida. Y llegamos al presente. Con toda esta historia detrás, llegamos al... Por cierto, ¿sabéis que el día de Venus dura 243 días terrestres? Es decir, su rotación es muy lenta comparada a la de la Tierra, que dura 24 horas. Bueno, pues la de Venus dura 243 días y además es dextrógiro, es decir, va en el sentido contrario de la rotación de la Tierra, es decir, va como en el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿no? Eso quiere decir que si estuviéramos en Venus sería justo al revés que en la Tierra. El Sol saldría por el oeste y se pondría por el este. Pero bueno, esto es una simple anécdota, ¿no? Digo, llegamos al presente. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que hace menos de un año, en septiembre del 2020, un equipo de investigadores del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, publica un artículo incendiario en el que dicen que han encontrado en la atmósfera de Venus un compuesto que se llama fosfina, que resulta que solamente se puede producir, la inmensa mayor parte de las veces, es consecuencia de una actividad orgánica, es decir, es un desecho de formas de vida. Aquí en la Tierra, la fosfina es un indicador de los más potentes que hay de formas de vida. La fosfina es un
Tiene un olor muy característico a ajo y se produce efectivamente por la descomposición de los cuerpos vivos que estaban vivos y se han muerto, y al descomponerse uno de los elementos de esta descomposición es la fosfina, precisamente, cuyo nombre es PH3, si lo queréis buscar. Bueno, pues la presencia de fosfina en Venus, además en una cantidad, dijeron los científicos en aquel entonces, de 20 partes por millón, pues la mejor explicación para su existencia era que fuera un producto de actividad orgánica. Zas, eso quería decir que ahí había organismos y que al morir y al descomponerse, esos organismos estaban, entre otras cosas, produciendo fosfina. ¿Qué pasó? Pues se llenó, podéis mirarlo, se llenó el mundo de titulares de posible vida en el planeta Venus. Fíjate, la habíamos encontrado en Venus en lugar de en Marte, que es donde se pensaba que se iba a encontrar antes. Pero la ciencia funciona y sigue funcionando. ¿Y qué pasa? Ese artículo, después de haber sido publicado en las revistas científicas, pues fue cogido por otros grupos de investigadores independientes de otros lugares y analizado, despiezado, porque era un anuncio muy importante. Y varios artículos inmediatamente después llegaron a la conclusión de que el equipo científico que había dicho eso había cometido errores al calibrar los datos. Y esos errores llevaban a que probablemente no hubiera fosfina dentro de la atmósfera de Venus. Los propios investigadores, era una investigadora, ¿no? Los propios investigadores rehicieron sus cálculos y salieron a la palestra para reconocer que efectivamente habían cometido errores de cálculo en la interpretación de los datos. Pero claro, ellos rebajaron la cantidad de fosfina. O sea, su segunda investigación decía que los niveles de fosfina, que sí que existía, pero eran hasta 7 veces menores de los que habían detectado o creído detectar en su primer estudio. ¿Eso qué significa? Que eran niveles mucho más bajos, es verdad, pero seguía habiendo fosfina. Y la mejor explicación para la existencia de esa fosfina, aunque en cantidad menor, seguía siendo la de una posibilidad de vida. En resumen, se desinfló. Pasaron unas cuantas semanas, se publicaron primero el artículo de Jane Graves, que es como se llama la investigadora principal del MIT. Se publicó el artículo de James Graves, se fueron publicando los demás artículos que ponían en duda su descubrimiento, apareció el siguiente artículo de Graves y de sus colaboradores, y el tema de la vida en Venus se quedó apartado. Hasta ahora. Y digo hasta ahora porque muy recientemente se acaba de publicar un nuevo estudio, una investigación, esta vez de investigadores de la Universidad Politécnica de California, nada que ver con el estudio del año pasado, en el que vuelven a decir que han encontrado elementos biológicamente relevantes en la atmósfera de Venus. Y entre esos elementos, ¿quién está? Nuestra amiga la fosfina, otra vez. Ellos también dicen que la mejor explicación, o prácticamente la única explicación para la presencia de estos elementos, es la presencia, o sea, que existan seres biológicos, o sea, seres vivientes, ¿no? Los científicos también se han dado cuenta de otra cosa en esta investigación. Lo habían sugerido ya anteriormente, pero ellos lo han comprobado. Hay un desequilibrio en una reacción que es la de reducción del oxígeno, que se llama redox, ¿no? Este desequilibrio redox resulta que aquí en la Tierra es aprovechado por una inmensa cantidad de organismos para obtener energía. Y esas condiciones posibles para obtener energía gracias a este desequilibrio redox, pues se dan justamente en la atmósfera de Venus. Eso, unido a la presencia de fosfina, pues nos vuelve a abrir las puertas, vuelve a elevar las expectativas de que allí pueda haber formas de vida. ¿Cómo lo han hecho esta vez? Nada que ver. En el estudio anterior de Graves, el año pasado, lo hizo utilizando telescopios terrestres, que estudiaban la atmósfera, la descomponían, etcétera, etcétera. Lo que han hecho los investigadores ahora ha sido aprovechar una de esas misiones que os dije que en el pasado habían ido a Venus, en concreto una misión de la NASA del año 1978, que es la Pioneer 13, ¿no? Esa misión
en el año 78, hace 42 años, se fue hasta Venus, se quedó en órbita de Venus y lanzó 4 sondas a través de la atmósfera, 3 pequeñitas y una más grande, que es la que nos interesa. Esas sondas, a medida que iban descendiendo por la atmósfera, y antes de quedar destruidas, porque quedaron destruidas por el inmenso calor, cuanto más abajo, más calor, y al final acabaron destruidas, pero mientras bajaban por la atmósfera, transmitían datos a la nave orbital, y esos datos se transmitieron a la Tierra. En el año 78 no había la tecnología suficiente para hacer el tipo de análisis que se pueden hacer ahora. Lo que ha hecho este equipo de la Universidad Politécnica de California ha sido retomar todos esos datos y volver a analizarlos con métodos modernos, incluso con métodos de inteligencia artificial. Y lo que encontraron fue eso, pues que había no solamente fosfina, sino bastantes elementos químicos relacionados con actividades biológicas, no solamente uno. Esto vuelve a darle, como os digo, la vuelta a la tortilla. Por supuesto, este estudio es muy reciente y tenemos que esperar a ver cuál va a ser la reacción, porque este estudio, igual que pasó con el del año pasado, será sometido al escrutinio de los mejores investigadores del mundo que van a intentar sacarle punta de cualquier manera. ¿Por qué hacen esto? No es porque tengan mala idea, es porque la ciencia funciona así. Es decir, si tú haces una afirmación muy gorda, tienes que hacer una demostración muy gorda y que no quepa la más mínima duda, ¿no? En eso consiste el trabajo de los investigadores. Bueno, pero eso se hará y veremos a ver qué es lo que nos cuentan. En resumen, Venus es un planeta que nos ha atraído también desde siempre, es el lucero del alba, esa luz tan maravillosa que muchas veces al amanecer brilla más que cualquier estrella. Bueno, es Venus, ¿no? Es uno de los puntos de atracción de la humanidad desde que el hombre es hombre, ¿no? Hemos enviado decenas de naves allí, vamos a enviar más, y hay incluso un proyecto de una nave que lo que hará será liberar un planeador que bajará en la atmósfera sin llegar al suelo para no quemarse, bajará a la atmósfera, recogerá muestras de esa franja tan privilegiada atmosférica donde puede ser que haya vida y volverá a la nave y después regresará a la Tierra, con lo cual esa muestra genuina de gases de Venus podrían ser estudiados aquí en los laboratorios con todos los medios que tenemos en la Tierra y no solamente con los medios buenos pero escasos que puedes poner a bordo de una sonda espacial, ¿no? Eso está planeado hacerlo. No tenemos fecha todavía, pero sin duda se hará. Las esperanzas de vida en Venus en este último año, como habéis visto, han sufrido altibajos, primero un gran alto, luego un gran bajón, y ahora parece que vuelven a resurgir, y no nos quedará más remedio que esperar para saber cómo termina esta historia. Yo espero que bien, tengo mucha fe y, como decía Carl Sagan, pues es muy probable que allí haya algo esperándonos, ¿no? Algún resto de aquel antiguo esplendor que ese planeta gemelo de la Tierra tuvo alguna vez en el pasado. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Este ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya interesado y que os haya gustado. Y si es así, pues no os olvidéis de compartir este vídeo y de darle a los me gusta. Y los que no estáis suscritos, que sé que hay mucha gente que me ve pero que no está suscrita, hombre, suscribiros al canal, porque cada semana tenemos uno de estos directos de ciencia para todos vosotros.